Hola, ¿qué tal, carnales? Con mucho gusto se presenta el ingeniero José Fernando Hernández Sandoval, que el día de hoy pretende acompañarte para poder realizar con éxito tu laboratorio número uno utilizando el simulador Cadecimo. ¿Listo? Pues vamos allá. Bien, pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente, que la lógica cableada, pues es eso, tiene lógica de acuerdo a cómo la conectas. Ajá. Ya hemos visto cómo conectar un chip, ya hemos visto cómo conectar con transistores, una compuerta lógica, la NOT, este, y pues ahora vamos a hacer pues lo más simple, digamos en un circuito de potencia. Recuerda, 4962 es la clave de Cadecimu para poder hacer uso de este software, que si bien es muy bueno, pues tiene unas diferencias en comparación de los dos anteriormente compartidos, ¿no? Vamos a ir viendo más o menos cuáles son sus diferencias y vamos a representar la compuerta XOR, ¿de acuerdo? Este se parece más o menos al comportamiento que tienes tú en tu casa, en una escalera, ¿sí? Enciendes con un interruptor una parte, bueno, la escalera, ¿sí? La lámpara de la escalera, y con el otro en la parte de abajo lo apagas, o viceversa, quieres ir subiendo, está oscuro, prendes la luz de ahí mismo y pues estando en la planta alta la apagas, ¿de acuerdo? Entonces, hay muchas formas de representarlo nuevamente, fíjate, nuevamente su equivalente con transistores, ¿sale? Con sus compuertas lógicas, sus símbolos o su representación cableada, ¿de acuerdo? Que es lo que vamos a hacer en el laboratorio número 1, ¿sí? Entonces, pues bueno, vamos a entonces a realizar ese comportamiento, ¿sí? Vamos a verificar básicamente todos los posibles estados que bien nos comparte la tabla de verdad para garantizar pues el comportamiento lógico del sistema. Entonces, sin más preámbulo, vamos a Cadecimu y vamos a identificar que aquí vamos a poder identificar los accionamientos que vamos a ocupar. Entonces, vamos a ocupar dos tipos de accionamientos, ¿sí? Como bien nos menciona pues aquí el circuito demostrativo, ¿sí? Ocupamos, digámoslo así, un botón normalmente abierto y un botón normalmente cerrado, pero con la diferencia de que ese comparte la misma señal, ¿sí? ¿A qué me refiero? A que pues se repite, digamos que es la misma señal, pero en su equivalente abierto y cerrado, ¿sale? Vamos a verlo con mayor claridad. Esta es la compuerta XOR y pues vamos a identificarlo, ¿no? Esto es parte del laboratorio 1 que vamos a hacer. Entonces seleccionamos un botón normalmente abierto, ¿sí? Por ejemplo, ahí ya lo tenemos identificado. Vamos a cambiarle la letra, ¿sí? Vamos a llamarle S1 simplemente para diferenciarlo del otro botón. Y fíjate que entonces el diagrama me dice, ok, tú tienes un S1 como entrada, ¿sí? Que en este caso se llama A, pero también vamos a tener A negada, ¿sí? O sea, es el mismo botón, pero normalmente cerrado. Es decir, vamos a poner un botón, ¿sí? Esta es la representación europea de un botón, entonces te tienes que acostumbrar a ambos porque vas a ver diagramas en ambos sentidos y pues ya está, ¿no? Entonces, fíjate que si queremos simular hasta aquí, si tú presionas S1, pues en el normalmente abierto, cuando lo presionas se cierra, y en el normalmente cerrado, pues cuando lo presionas se abre, ¿sí? Eso es precisamente porque se les denomina así, normalmente abierto, ¿sí? Es decir, no lo presionas si está abierto el circuito, o no lo presionas si está normalmente cerrado, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a ir siguiendo más o menos aquí el circuito que bien nos menciona. Yo lo estoy viendo de manera horizontal, básicamente no importa cómo lo veamos mientras la conexión esté pues correcta, ¿de acuerdo? Entonces, aquí en Cadecimu, para poder identificar las líneas de alimentación, vamos a tener que irnos aquí en alimentaciones, y pues para aprovechar simplemente ocupamos pues más y menos, ¿de acuerdo? Entonces tenemos más y menos, ¿sí? Aquí no hay necesidad de decirle cuánto es el voltaje, simplemente es una simulación. Ajá. Y fíjate, de más nos vamos al S1, digámoslo así, que es A, ¿sí? Pero también llega a un S1, tiene dos caminos, ¿cierto?
Entonces vámonos pues por partes. En KDesimu, para hacer una conexión, eso es lo que tiene pues, diferente a los demás simuladores. Tiene una sección específica de cables, ¿sí? Pero también es bien importante que elijas el cable positivo para conexiones positivas. De lo contrario no te va a entender el simulador. Otra cosa que hay que tener en cuenta. Bueno, con control y la ruedita del mouse hace zoom. KDesimu tiene una resolución, si te das cuenta hay puntos, ¿cierto? Los puntos encajan perfectamente con los símbolos que posicionas en el área de diseño. Sin embargo, si sobrepasa, aparentemente está bien conectado, no te va a entender, no está en el mismo punto de conexión, ¿de acuerdo? Control Z para deshacer. Y pues entonces hay que tener la prudencia de que la línea de conexión quede exactamente en el punto deseado, ¿sí? Entonces, ¿cómo haces una conexión? Das clic, mantienes pues el pulso y sueltas. KDesimu no puede hacer conexiones diagonales, son horizontales o verticales nada más, ¿de acuerdo? Entonces, eso es por parte de una norma en realidad, pero bueno, básicamente pues ya tenemos la primera conexión. Si te das cuenta, en la parte derecha, positivo llega a A normalmente abierto y a A normalmente cerrado, ¿sí? Es lo mismo que llevamos hasta aquí. Bueno, ahora ocupamos otro botón, ¿sí? En dos representaciones, igual en su representación normalmente abierta y en su representación normalmente cerrada. Ya sea que yo de escape, porque sigo con la herramienta de conexión, doy escape para ya no utilizarlo, doy control C y control V, me aparece en la esquina superior del sistema, pero ahora que tengo que hacer, tengo que posicionarlo pues en donde corresponde, pero no se llama S1, ahora se llama S2. ¿Por qué no le pongo A y B? Porque por norma en este tipo de diagramas pues su nomenclatura es con S, nada más por eso, ¿de acuerdo? Bueno, entonces de manera similar vamos a copiar y pegar su señal del mismo botón, que es el mismo, ¿sí? Pero en su representación normalmente cerrada. Ya que estés en el laboratorio vas a tener más claridad de cómo manipular estos módulos, ¿de acuerdo? O estos equivalentes con el mismo botón. Entonces nuevamente pues el positivo lo seleccionamos y simplemente seguimos conectando, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya llevamos la conexión. ¿Qué tenemos que hacer? Hacer un común, ¿sí? Que es lo que nos menciona el diagrama. Y en la parte que sigue pues vamos a ocupar una lámpara, ¿de acuerdo? Para poder ver las lámparas aquí en KDesimu nos vamos a tener que dirigir a pues aquí en donde dice bobinas y señalizaciones. Posterior nos vamos a dirigir al piloto de señalización, que es una lámpara, ¿sí? Damos escape para ya no seleccionar pues ese elemento, y nuevamente nos vamos con el cable positivo, ¿sí? Para seguir dirigiendo esta conexión, ¿de acuerdo? Ahora, ¿qué hacemos? Cerrar el circuito, ¿de acuerdo? Si te das cuenta, en la parte derecha, en la parte del negativo de la fuente, pues está la tierra, digámoslo así, que es como el método de protección. De todos modos se tiene que cerrar el circuito con las partes negativas. Entonces con el cable negativo vamos entonces ahora a dirigir el extremo de la lámpara, ¿sí? ¿A dónde? Al negativo de la fuente, ¿de acuerdo? Entonces bueno, aquí me faltó conectar este punto, no pasa nada, conecto y ya está, ¿sale? Bien, entonces ahí ya puedo empezar a simular mi circuito. Y si te das cuenta, pues el funcionamiento es que cuando S1 u S2 estén activos, ¿sí? Ya sea o S1 o S2, funciona. Nada más que esta tabla de verdad está al revés, debería ser esta. Aquí creo que se confundió un poco el autor, por lo tanto tienes que verificar en varias fuentes para no fiarte, ¿de acuerdo? Entonces ya sea que presiones S2 o S1 pues está correcto. Sin embargo, si ambos están en 0, como ahorita, pues la carga no funciona. Y si ambos están también en encendido, ¿cómo hacemos esto? Creo que en KDesimu no podemos
No podemos mantener dos cosas al mismo tiempo como en Tinkercad. Sin embargo, ¿qué podemos hacer? Simplemente sustituir esto por un interruptor para comprobar todos los estados lógicos. Entonces, en vez de seleccionar un pulsador normalmente abierto, vamos a seleccionar un interruptor normalmente abierto, ¿sale? Que es diferente. Entonces, normalmente abierto y normalmente abierto, ¿de acuerdo? Y por lo contrario, normalmente cerrado y normalmente cerrado, ¿de acuerdo? Entonces, nada más, este lo podemos llamar S1, ¿sí? Y este sería también entonces, no, este sería S2, ¿cierto? Y este sería S1, ¿sí? Por lo tanto, este sería S2, ¿de acuerdo? Bien, entonces 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1, 1, ¿de acuerdo? Entonces, más o menos así funciona la lógica combinacional, la lógica cableada, ¿sí? En su más didáctico sentido, ¿sí? Digamos, en su representación de potencia, pues es como podemos generar señales esperadas dependiendo de la conexión de los elementos. Muchas gracias, nos vemos la próxima.